Muy buenas, estamos hoy con Manolo Ruiz Romero. Primero, me vas a permitir, Manolo, de que no diga tu extenso currículum y lo reduzca un poquito porque nos podíamos tirar un buen rato hablando. Doctor en Historia Contemporánea, experto en andalucismo y en la vida y obra de Blas Infante. Muy buena, Manolo. Buenas tardes a todos. Iba a empezar. ¿Cómo llegaste tú al andalucismo? Pues mira, yo llegué al andalucismo siendo adolescente, de la mano de quien fue mi padre intelectual, Enrique Iniesta, que fue también profesor de muchos de nosotros, y él me empujó, al margen de haber estudiado magisterio, pues estudiar historia, y a partir de la historia pues me acerqué a la vida y la obra de Blas Infante, ¿no? En mis años mozos milité en el PSA. He militado después durante algunos años en el andalucismo histórico, o en el andalucismo ya histórico, mejor dicho, y bueno, a partir de entonces, desde el año 91, que tengo mi primera, o el año 90, que tengo mi primera comunicación sobre andalucismo histórico, pues ha sido una de las líneas de investigación que he tenido ya como doctor en historia. No ejerzo como profesor de historia, no tengo una carrera profesional académica, pero sí soy investigador, me siento investigador, e intento difundir y descubrir cosas de todo lo que es Blas Infante y lo que es la historia contemporánea de Andalucía. Tienes el libro nuevo, recién sacadito. Bueno, Sí, efectivamente, acaba de publicar la editorial Almuzara en colaboración con la Fundación Blas Infante un libro sobre 100 años de la Asamblea de Ronda. Es un libro que responde a un congreso que la Fundación hizo en Ronda hace un par de años, que ha estado coordinado por el economista emérito y buen amigo Manuel Delgado Cabeza, y que consta de 9 capítulos, entre ellos uno que yo hago sobre los símbolos de Andalucía, ¿no? Y acaba precisamente este libro recién publicado en Almuzara, como digo, haciendo un homenaje a la figura de Pedro Ruiz Verdejo como vicepresidente de la Fundación. Yo creo que los homenajes hay que hacerlos siempre en vida. ¿Qué representa la Asamblea de Ronda en el andalucismo histórico, Manolo? Pues mira, es un dato importante porque es un punto de partida de todo lo que es la concreción de ese pensamiento. Hay que tener en cuenta que la Constitución de Antequera de 1883 es un texto teórico. Sí, está bien que el andalucismo se haya inspirado en ese texto, pues republicano federal, tremendamente generatriz y autonomista de abajo arriba, pero indudablemente la Asamblea de Ronda significa la concreción a nivel de movimiento de ese pensamiento que emana Blas Infante primero en una conferencia en el Ateneo de Sevilla y después de un libro que se llama Ideal Andaluz, ¿no? Ese ideal andaluz, a partir del encuentro de Ronda y posteriormente en otros encuentros, Córdoba, etcétera, etcétera, incluso durante la Segunda República, por supuesto, pues se va desarrollando, se va organizando y acordando un lenguaje común, unos símbolos que identifican no solamente a Andalucía, sino también al propio movimiento, y a partir de ahí pues surge un poco esa llamada a los andaluces para tomar conciencia y ser protagonistas como sujeto político, ¿no? En esta nueva obra tuya has dicho que tienes un capítulo sobre los símbolos andaluces, que no puedes adelantar del mismo. Pues mira, yo tengo Manolo, se una... te ha ido la cámara. Vaya por Dios. Ahora, Ahora. tengo un capítulo precisamente que se llama Los símbolos de Andalucía. Creo recordar que era pueblo, instituciones y símbolo o identidad. Y aborda un poco lo que es la necesidad que tuvo el andalucismo histórico de forjarse de unos símbolos. Símbolos que iniciáticamente en las primeras décadas del siglo XX fueron identificados como eh, pertenecientes a un movimiento pues minoritario, etcétera, etcétera, pero que finalmente son asumidos tanto por la Segunda República como por la democracia a partir de la Constitución del 78, ¿no? Es un dato importante. Yo lo que hago un poco es justificar por qué ese andalucismo tuvo esa necesidad y después hago un recorrido histórico para cada uno de los símbolos, bandera, escudo e himno, desde que se creó hasta que fueron aprobados por la normalidad
autonómica que tenemos hoy en día. A mí me parece que es un dato importante porque, aunque yo he tocado este tema ya en otras comunicaciones, de hecho tengo una en un congreso de internacional de relaciones públicas, que hablaba de los símbolos de Andalucía desde la marginalidad al reconocimiento institucional. Yo lo que hago ahora es un análisis más transversal y mucho más histórico, trayendo los símbolos al hoy, ¿no? Cómo alguna gente sigue despreciando nuestros símbolos porque rompen esas lógicas eh, de la diplomática o de la heráldica, y cómo nuestros símbolos responden más a los intereses reivindicativos de Andalucía como pueblo que a la necesidad de identificarnos con un reino, con una religión o con unos reyes. Y por eso hay algunos señores que todavía se atreven a decir que son trapos o que son un invento. Pero claro, porque no entra dentro de sus lógicas. Oye, Manolo, tú como historiador, estudioso del andalucismo, ¿qué es para ti el grito Viva Andalucía Libre? Bueno, pues mira, precisamente hay un apartado dentro de este capítulo donde tengo el atrevimiento de considerar al grito Viva Andalucía Libre como uno de los símbolos de Andalucía, porque cada vez más el símbolo y el grito está presente después de cantar el himno. Yo creo que el grito Viva Andalucía Libre es hermano del Andaluces Levantados, forma parte de una síntesis reivindicativa. Son tres palabras que sintetizan magníficamente todo lo que representa el andalucismo histórico y presente, y por otro lado es un grito que ha estado perseguido incluso durante la transición. Hay que recordar que la fecha del 2 de enero, cuando un concejal andalucista gritó desde el balcón del Ayuntamiento de Granada Viva Andalucía Libre, el gobernador civil lo llevó a juicio, lo llevó a los tribunales diciendo que ese grito significaba un separatismo de Andalucía. Finalmente los tribunales le dieron la razón al concejal andalucista y en ningún caso. Ese grito es simplemente una reivindicación política de tener una Andalucía libre. Libre no significa separatista de España, en ningún caso. En todo caso, la propuesta andalucista siempre será federal o confederal. Lo que significa es estar libre de desempleo, de incultura, de analfabetismo, de inmigración, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el mensaje verdadero del grito Viva Andalucía Libre. Manolo, ¿piensas que es actual todavía el pensamiento de Blas Infante? Bueno, yo creo que Don Blas sigue siendo un gran desconocido. Cuando tú vas a una asociación de vecinos o a una escuela a hablar de Blas Infante, pues la gente se queda un poco con la boca abierta porque nunca han han oído hablar un poco más allá del nombre del personaje. Yo creo que los andaluces y las instituciones de Andalucía y muchos partidos políticos que están en Andalucía tenemos la obligación de difundir a quien hoy por hoy, según el Parlamento de Andalucía, está reconocido como padre de la patria andaluza. Yo creo que el Blas Infante es un canto a la dignidad de los andaluces, un canto a la unidad, en un mundo y en un siglo XXI donde el contrario o el que está más lejos es diferente y por lo tanto puede ser peligroso. Yo creo que el andalucismo es un mensaje de solidaridad, Andalucía por sí, para España y la humanidad. Y en ese sentido yo creo que Blas Infante nos invita a sentirnos orgullosos de ser andaluces, a conocer mejor la historia de Andalucía y sobre todo a elaborar un movimiento donde los hombres y mujeres de Andalucía seamos partícipe de todo lo que significa esa transformación social, económica y cultural que nuestro pueblo necesita. Ese es el verdadero mensaje de Blas Infante en el siglo XXI. Eh, ¿Tú crees que hay un interés por ocultarlo y desnaturalizar la vida de Blas Infante? Yo creo que sí, vamos, de hecho, a partir de la transición, a partir del boom que significó la presencia del andalucismo político en lo que yo llamo el sexenio autonómico, desde el 77, que se constituye la Asamblea de Parlamentarios, hasta el 82, que tenemos ya las instituciones de autogobierno y el estatuto aprobado, en esos 6 años nadie puede negar que es la edad de oro del andalucismo político. A partir de entonces hay toda una estrategia por parte del socialismo como monocultivo político que hemos tenido en los últimos 40 años para desactivar esa conciencia de los andaluces, para ocultar todo lo que suene a andaluz,
Y sobre todo también para marginar lo que es la figura de Blas Infante. Sí, el pensamiento de Blas Infante con el Partido Socialista en la Junta se ha metido en una urna y no han dejado respirar ese mensaje ni lo han dejado difundir por todos los andaluces. Yo creo que ese pensamiento y ese reto es el que tenemos hoy, ¿no? Hoy incluso tenemos otro peligro, si me lo permite, y es que o estamos asistiendo a un movimiento por parte de la derecha, por parte del trifachito que gobierna la Junta de Andalucía, de instrumentalizar los símbolos de Andalucía, de utilizar determinados iconos, como puede ser la Casa Blas Infante, o como puede ser Ronda, o Casares, por ejemplo, para recodificar todo lo que es el mensaje andalucista y acercarlo más a la derecha. Yo creo que ese planteamiento de ese regionalismo folclórico, interclasista, que da igual que sea de derecha que de izquierda, ese precisamente es el andalucismo del que tenemos que huir. ¿Qué crees tú que falta por estudiar de Blas Infante? Que todavía no haya salido a la luz, Manolo. Sí Pues queda mira, algo. sí, yo creo que queda y mucho, porque ha habido muchas interpretaciones de Blas Infante, pero estamos muy pocas personas, muy pocos investigadores aportando cosas nuevas a la vida de Blas Infante. Este es el gran reto. De Blas Infante puede hablar cualquiera, si cabe mejor que yo, por supuesto. Ahora bien, vamos a meternos a estudiar la prensa, vamos a meternos en nuevos archivos, vamos a ver las relaciones que Infante tuvo, por ejemplo, con Cataluña, los huecos y los vacíos que hay en su vida, por ejemplo, lo- lo, mm, los años que pasa en Isla Cristina, vamos a ver sus manuscritos, vamos a leer con lupa. Falta mucho y sobre todo, como suelo decir, yo creo que los investigadores tenemos la necesidad y la obligación de darle a Blas Infante una dimensión de Estado. Es decir, Infante es una persona que trasciende más allá de Andalucía, que se puede comparar con otros líderes políticos, con la diferencia de que él estaba solo. Él es un hombre orquesta que tenía que saber de todo. Y mientras que otros líderes pues, han estado reunidos o rodeados de un partido político, de una serie de intelectuales que han estado abrazando y apoyando su ideología, pues Blas Infante ha estado solo. Y eso obviamente ha sido un hándicap para todo lo que significa el conocimiento de su obra. Y como también decía, estamos en un momento en donde solemos repetir las mismas cosas de Blas Infante con distintas palabras, pero aportaciones nuevas muy pocas, muy poquitas. Una pregunta más personal, Manolo. ¿Por qué no estás tú en la Fundación Blas Infante? Bueno, Una persona de tu categoría, la es verdad. una buena pregunta, pero eso quizá la debería responder la Fundación Blas Infante. Yo, mi labor ha sido desde el año 90 y, como te decía, empujado de la mano de quien ha sido también otro gran biógrafo de Blas Infante, Enrique Iniesta. Yo me he acercado a la figura de Blas Infante con respeto, con actitud de trabajo, con esfuerzo y antes que dedicarme a repetir lo que otros han dicho, pues he intentado siempre aportar cosas nuevas a lo que es la figura y la esencia doctrinal de Blas Infante. Yo tengo 2 premios ganados de la Fundación Blas Infante, he participado en gran parte de sus congresos, he llevado el personaje de Blas Infante a otros congresos de carácter estatal e internacional, pero bueno, quizá la Fundación Blas Infante no ha querido conveniente que yo esté. En cualquier caso, me importa poco porque yo voy a seguir trabajando en Blas Infante y voy a seguir dándolo a conocer todo lo que pueda. Sí, eso puedo dar fe de que no ha sido un obstáculo, no está, para que tú sigas haciendo una excelente labor. Manolo, llevamos un buen rato hablando de andalucismo, pero ¿qué es el andalucismo? ¿Qué es para ti el andalucismo? Intentar resumir el andalucismo en pocos minutos es un reto, me lo pones difícil. Yo creo que el andalucismo es un sentimiento, pero es un sentimiento que te obliga a la movilización. Yo creo que el andalucismo es un canto a la dignidad de una colectividad. Yo creo que el andalucismo nos empuja también a ser mejores hombres y mujeres en un siglo XXI. Nos obliga a saber por qué estamos aquí,
por qué hemos llegado a este punto y a partir de la evaluación de qué es lo que tenemos hoy, poder construir algo en el futuro. Yo no pienso ni creo en un andalucismo de derecha, de folclore, interclasista. Es que no me entra, porque el andalucismo o es de izquierda o no es. El andalucismo, por encima de todo, es un movimiento de liberación. Y un movimiento de liberación que parte de las necesidades del pueblo, de las necesidades más básicas del pueblo. Por lo tanto, ni siquiera es un movimiento intelectual, ni es un movimiento institucional, es más bien un movimiento social que pone en valor todo lo que sea andaluz desde un punto de vista no supremacista. En ningún caso yo entiendo que los andaluces seamos mejores que ni peores que otras comunidades, que otros territorios. Sencillamente somos diferentes, ¿no? Y esa diferencia es la que tenemos que aportar en el conjunto del Estado y al conjunto de Europa y de la humanidad. Y en ese sentido yo creo que cometeríamos un error bastante serio, lo repito mucho últimamente, sobre el hecho de intentar repetir lo que Blas Infante dijo. Eso es una estupidez, por decirlo de una forma rápida, en el sentido de que lo que yo entiendo que hay que hacer es hacer una nueva relectura de Blas Infante a los ojos del siglo XXI. Ese infante multicultural, ese infante que hablaba ya de una España plural, que hablaba de una España federal, todo eso sigue estando, que hablaba de la igualdad entre hombres y mujeres, que pedía el voto para la mujer 50 años antes que lo trajera en la Segunda República, en la Constitución del 31. Sí, ese Blas Infante feminista comprometido es el que realmente tenemos que descubrir todos los andaluces dentro de nosotros, porque yo creo que estoy convencido de que todo andaluz de conciencia tiene dentro un Blas Infante. Eh, Vamos, esta es una pregunta un poquito comprometida. No nos gusta entrar mucho en política, más bien en lo social, pero te quiero hacer una pregunta. Vamos a ver, hubo un tiempo donde el andalucismo tuvo una representación, desapareció y ahora vuelve a resurgir un nuevo andalucismo o muchas formaciones políticas que quieren ser referentes del andalucismo. ¿Cómo ves tú ese nuevo resurgir y por qué crees que desapareció el que fue el Partido Andalucista, el PSA, las dos formaciones que digamos tuvieron más representación? Bueno, vamos a ir por partes. Primero el andalucismo se agotó y se agotó realmente porque el PSOE triunfó en ese mensaje de hacer ver erróneamente y equivocadamente, perversamente, de que el andalucismo no era necesario, que estando el socialismo en Andalucía ya con eso estaba todo conseguido. O lo que es peor, entender que el andalucismo pudo servir para conquistar una autonomía y ya que tenemos autogobierno, pues no hace falta andalucismo. Yo pienso que el andalucismo político durante muchos años tuvo una militancia muy fiel, muy obediente, pero también hay que decir que estamos ante el proyecto político que se rompe y que se une dos veces en esta Andalucía. Yo creo que no hay parangón en el Estado en el sentido que una formación política se divida en dos ocasiones y en dos ocasiones se integren otra vez. Esos movimientos internos bastante extraños y esa necesidad de pactar unas veces con la derecha y otras con la izquierda es un poco lo que entiendo yo que llevó a esa no necesidad del andalucismo. Y si me permites la comparativa, por hacerlo de una forma muy rápida, es lo que está pasando ahora con Ciudadanos. Es decir, cuando una persona vota, quiere saber si su voto es en un sentido u otro, en una dirección u otra. Cuando realmente no sabe para qué vota o para qué ha votado, pues la gente no tiene esa necesidad. Máxime aún si vivimos en una realidad política que fomenta el bipartidismo, más por oposición que por vocación. Es decir, yo voto al PP para que no salga el PSOE y viceversa, yo voto al PSOE para que no salga el PP. Sí, ahí estamos en una actitud bastante miope, bastante enrocada y que no nos hace salir adelante. Con respecto a la segunda pregunta que has hecho, José, y me parece muy interesante porque yo he estudiado mucho los prolegómenos de la transición, cuando el 4 de diciembre de 1977, en el primer día de Andalucía, casi 2 millones de andaluces salen a la calle, no solamente en Andalucía, sino en Madrid, en Barcelona, en Bruselas, en Bilbao,
no es porque Blas Infante se nos presentara a todos la noche anterior y nos dijera, oye, al día siguiente tenéis que ir a una manifestación. No es eso. Es que realmente había un movimiento cultural, periodístico, intelectual, de lenguaje, de música, en muchos formatos, en muchos modalidades, diría yo, de forma que todo eso eclosionó el 4 de diciembre de 1977. Salvando las distancias, y sin querer hacer un análisis muy exhaustivo, yo sí percibo, después de muchos años de desierto y después de muchos años de agotamiento del andalucismo político hasta la desaparición de lo que fue unas siglas políticas, en el concreto el PA, Partido Andalucista, yo sí percibo, por lo menos, y lo he dicho ya alguna otra vez, un movimiento de dignificación de todo lo que es lo andaluz. Yo creo que eso es un dato importante. Estamos con un movimiento de la lengua muy interesante. Estamos reivindicando unas músicas andaluzas también. Todavía ese movimiento no se ha convertido en una eclosión intelectual. Llegará, yo creo que llegará. Pero fíjate tú qué curioso que en mucha publicidad, por ejemplo, de grandes marcas multinacionales, que lo único que quieren es hacer el negocio, por supuesto, se recurre a lo andaluz, a la sensibilidad andaluza, y no se recurre a otros argumentos, por ejemplo, ¿no? A mí eso me llama la atención. ¿O por qué tanto la derecha como ahora, por ejemplo, uno de los candidatos a las primarias del PSOE, pues ha dicho que quiere hacer del PSOE un partido andalucista, o un partido por lo menos más andalucista? Y yo creo que hay una cierta efervescencia que no se traduce necesariamente por ahora en un movimiento político, ¿eh? Ya veremos en un futuro mediano o no muy lejano, pero que por la hora no sale de ser un sentimiento personal, pienso yo. El reto es convertirlo de un sentimiento personal a un movimiento grupal, y a partir de ese movimiento grupal en un movimiento que tenga su demostración política en las urnas, y que desde luego pues haya representantes en las instituciones que sean pues andaluces o andalucistas por lo menos, o que se oigan defender Andalucía. Bueno, Manuel, como última pregunta, Blas Infante hoy en día, ¿dónde se posicionaría? ¿Estado federal, confederal, autodeterminación del pueblo andaluz? A Sé ver, que no eres Blas Infante, que sería cuestión de preguntarle a él, pero por tu bueno, estudio, donde pero sí he estudiado, por ejemplo, la etapa más política y más reivindicativa de Blas Infante, que es sin duda alguna cuando llegue la Segunda República, ¿no? Ante los intentos del PSOE y de las instituciones andaluzas, una vez más, en ese intento de hacer a Blas Infante algo muy complicado de leer, muy inmaduro, etcétera, etcétera, pues ese tipo de cuestiones o este tipo de instituciones han ido a fomentar más lo que es el ideal andaluz. El ideal andaluz es un libro que el propio Blas Infante dice que es un libro joven y hecho deprisa, por lo tanto inmaduro. El gran libro de Blas Infante es La verdad sobre el complot de Talavera y el Estado Libre de Andalucía. Es decir, cuando Blas Infante llega la República, y Blas Infante, supongo que puede ser un momento comparable a cuando murió Franco, ¿no? Es decir, una efervescencia de inquietudes políticas que no se sabe muy bien cómo se iban a canalizar, ¿no? Pues lo mismo pasa en el año 1931. Cuando llega el 14 de abril y Blas Infante, o se proclama la República, Blas Infante, por decirlo de una forma rápida, sale del armario y saca de él todo lo bueno que lleva dentro, después de muchos años reprimidos por causa de la dictadura de Primo de Rivera. Y él elabora una candidatura pues, que se define con 4 apellidos: candidatura revolucionaria, andaluza, federal y republicana. Es decir, y cuando decimos federal, estamos diciendo federalismo en su máxima expresión, es decir, confederalismo. De forma que, a diferencia del planteamiento federal, la soberanía no esté en el Estado, sino está en los territorios. Son los territorios los que libre y voluntariamente se agrupan para formar un Estado plurinacional que llamamos España. Esa, yo creo, humildemente, que puede ser un poco la interpretación más contundente que tuvo en ámbito territorial Blas Infante,
que ya sabemos que por el complot de Talavera, que fue realmente un bulo, y lo tengo analizado también y publicado en Almuzara, un bulo en el sentido de que la derecha más reaccionaria contra la República y la parte también más centralista de aquel gobierno de coalición tuvo que inventarse que Blas Infante quería dar un golpe de Estado prácticamente en compañía de anarquistas y comunistas y algunos militares republicanos y, bueno, desprestigió con ese bulo la candidatura andalucista. Aún así pudieron sacar un diputado. ¿Qué hubiera pasado si ese desprestigio no existe? Pues no lo sabemos. Pero lo cierto es que el programa de aquella candidatura quizás es el programa más genuino de todo el pensamiento de Blas Infante. Entre otras cosas porque es el Blas Infante maduro, no es el Blas Infante que inicia su pensamiento sobre Andalucía, como pasa en 1915 con su idea andaluz, como digo. Pues muchas gracias, Manolo, por esta entrevista, por habernos explicado un poquito qué es el andalucismo y me quedo con una definición del andalucismo que me ha gustado mucho que acabas de hacer, que es la de un canto a la dignidad del pueblo andaluz. Muchas gracias, Eso Manolo, estamos. y viva Gracias Andalucía a libre. vosotros. Viva. Bella ciao, 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 ciao.